El cerebro, como centro regulador de todas las funciones superiores en los seres vivos, tiene ciertas características que son inherentes. Sin embargo, no se encuentra una estructura uniforme en la corteza cerebral, por lo cual se ha dividido, anatómica y funcionalmente, en una serie de áreas que difieren entre sí en su espesor, en el número de células, sus fibras, en las funciones que éstas desempeñan. Las áreas sensoriales de la corteza cerebral se dividen en primarias y secundarias. Las áreas sensoriales primarias son las regiones en las cuales se proyectan los impulsos relacionados con percepciones sensoriales específicas que provienen de todo el organismo. Para ser analizados o procesados para dar una respuesta específica de acuerdo al estímulo. Algunas de las sensaciones más primitivas ingresan a la conciencia por el tálamo, mientras que las áreas sensoriales primarias están relacionadas con la integración de las experiencias sensoriales y con las cualidades discriminativas de la sensación, exceptuando el olfato. Como el resto del cerebro puede clasificarse según el tipo de sensación que registra, se encuentran las siguientes áreas. La somatestésica, la cual corresponde a la circunvolución postcentral y su extensión medial en el oblío paracentral. La visual o estriada, que está localizada a lo largo de los labios de la cisura calcarina. La auditiva, que se encuentra en las dos circunvoluciones transversas. La gustativa, la cual se encuentra en la parte más inferior de la circunvolución postcentral. Y la olfatoria primaria, que está formada por la corteza de las regiones piriforme y periamidalina. Las áreas sensoriales secundarias están adyacentes y son más pequeñas que las primeras. El área somatestésica primaria, S1, que está comprendida en las áreas 3, 1 y 2, es el área cortical responsable de la sensibilidad somática general, superficial y profunda. Se encuentra localizada en la circunvolución postcentral y en la parte posterior del oblío paracentral. Está compuesta por tres bandas, 3, 1 y 2, las cuales se encuentran en la pared posterior de la cisura central. Esta ha sido dividida en 3A, en las profundidades de la cisura central, y 3B, en la pared posterior de la cisura. Las áreas 1 y 2 forman respectivamente la cima y la pared posterior de la circunvolución postcentral. El área 312 recibe proyecciones talámicas de los núcleos ventrales posteriores, los cuales transmiten impulsos desde el lemnisco medial hacia los espinotalámicos y las vías trigémino-talámicas ascendentes. El complejo ventrobasal del tálamo, la región central, recibe impulsos cutáneos, mientras que la periferia recibe los impulsos de los receptores del resto de los tejidos. Una lesión en el área 312 produce pérdida de la sensibilidad somática contralateral del cuerpo. El área somatosensorial 2, o SS2, se encuentra a lo largo del borde superior de la cisura lateral y se extiende en la dirección posterior en el lóbulo parietal. Recibe aferencias de los núcleos talámicos ventrales posteriores, la corteza somatestésica primaria ipsilateral y contralateral. En esta área no se presenta un mapa topográfico como en la primera. Sin embargo, la mayor parte de las neuronas de SS2 responden a estímulos cutáneos de manera similar a S1. Las conexiones corticales eferentes de SS2 se realizan así el área somatestésica primaria, el área motora primaria del hemisferio. El área visual primaria, o área 17, es el área que se localiza en las paredes y el piso de la cisura calcarina. El haz genico-calcarino termina en esa corteza. Esas fibras, antes de llegar a esta área, pasan por el estrato sagital externo, provenientes del núcleo dorsal del cuerpo geniculado externo. Igual a como ocurre en el cuerpo geniculado externo, las diferentes porciones de la retina se organizan de una manera específica en el área cortical visual. De esa manera, se tienen las señales provenientes de la mácula termina en el tercio caudal de la cisura calcarina, mientras que la retina nasal y temporal la hacen 2/3 anteriores de esta misma. Es de anotar que la mácula de cada ojo solo tiene representación cortical en un solo hemisferio. Las áreas visuales secundarias, que son las 18 y 19, existe una segunda área visual que rodea el área visual primaria, sobre la superficie medial y lateral del hemisferio. Esta área recibe proyecciones del área primaria y de otras áreas corticales para la integración y relación de la información recibida con experiencias visuales previas para reconocer aspectos previamente aprendidos. En esas áreas también se encuentra una representación retinotópica, al igual que en el área primaria. Aunque los hemisferios carecen de un gran número de conexiones directas entre sí, algunas fibras comisurales
interconectan la región ubicada en el límite de las áreas 17 y 18, conformando así un meridiano vertical del campo visual, lo cual es indispensable para tener un campo visual uniforme a lo largo de la línea media vertical. Los campos oculares corticales se dividen en campo ocular frontal y occipital. En el frontal, rostral al área premotora se encuentra el área responsable de los movimientos oculares voluntarios, correspondiente a la circunvolución frontal media, el área 8. Una estimulación de ese campo dará como resultado un movimiento conjugado de los ojos y además la coordinación de estos para el mantenimiento preciso de la mirada, pero estos son independientes de los estímulos visuales. En el giro frontal medio se encuentra el área conocida como el campo frontal de los ojos, importante para el movimiento conjugado de ellos. En el campo ocular occipital, en comparación con el campo frontal, ese no se encuentra conferido a un sitio específico. A diferencia del campo frontal, el movimiento coordinado por el campo occipital es dependiente de estímulos visuales, los cuales son dados de manera voluntaria. El área auditiva primaria, que está comprendido en las áreas 41 y 42. El área auditiva primaria se encuentra en las dos circunvoluciones transversas de Hesch, en el cara dorso medial de la circunvolución temporal superior, y ocultas en el piso de la cesura lateral. La parte media de esa circunvolución constituye las principales áreas receptoras auditivas, mientras que el resto de esta y las porciones adyacentes de la circunvolución temporal superior componen el área 42, que es el área de asociación auditiva. El cuerpo geniculado interno tiene además otras dos divisiones que reciben impulsos auditivos, las cuales se denominan dorsal y medial, y se proyectan ipsilateralmente a través de la radiación auditiva a las áreas que forman un cinturón cortical alrededor del área auditiva primaria, proyección del cinturón. La organización funcional de la corteza auditiva tiene similitud con la corteza visual y somatestésica, en que las células de una misma columna celular comparten iguales propiedades funcionales. Cada cóclea está representada de forma bilateral en la corteza auditiva. Los efectos corticales de la estimulación sonora de cada oído por separado son casi iguales. El área gustativa, el área 43, es el área de la sensibilidad gustativa. Se localiza en el opérculo parietal y en la corteza parainsular. Para esta representación gustativa es paralela al área somatestésica de la lengua, pero está separada del área no gustativa de la lengua. Las lesiones localizadas en el opérculo parietal ocasionan la pérdida de la sensibilidad gustativa. Las áreas corticales motoras, en todas las regiones de la corteza cerebral se originan fibras corticófugas. Estas conducen impulsos relacionados con la función motora, la modificación del tono muscular y la actividad refleja, la modulación de las señales sensoriales y las alteraciones de la conciencia. En la corteza cerebral se identifican tres áreas motoras principales: el área motora primaria o precentral, el área premotora y por último el área motora suplementaria. Hablando del área motora primaria, que es el área 4. El área motora primaria se localiza a nivel de la circunvolución precentral. Esta área es amplia en el borde superior del hemisferio, pero cerca de la circunvolución frontal inferior se limita prácticamente a la pared anterior de la cesura central. En esta área, en general, recibe impulsos del área somatestésica primaria, del área motora suplementaria y del área 1, 2 y 5, pero no del área 3. El haz córtico-espinal encargado de la transmisión de los impulsos de los movimientos voluntarios hacia las neuronas motoras inferiores se origina en esa área, con algunas fibras del área 6 y la corteza parietal. Estas fibras provienen de células que utilizan glutamato o aspartato como neurotransmisor excitador. La estimulación del área motora genera movimientos aislados en el hemicuerpo contralateral. La diferencia de esta área y las otras relacionadas con el movimiento es que el movimiento producido en esta se da a un bajo umbral, por lo cual la estimulación de las áreas relacionadas con el giro precentral produce el movimiento de un solo músculo, o grupo de ellos, en la parte contralateral del cuerpo. Por eso mismo, las lesiones de las áreas relacionadas con el giro precentral producirán una parálisis espásica contralateral. Esas lesiones estarán a su vez relacionadas a las actividades motoras finas. El área premotora o área 6 se encuentra en la convexidad lateral del hemisferio. Es también conocido como el área motora suplementaria. Tiene como función específica realizar movimientos orientados en forma sensorial. Es decir, eso se activa en respuesta a estímulos visuales, auditivos y somatosensoriales relacionados con la función motora voluntaria. Se diferencia de M1 porque tiene un umbral de excitación más alto.
El daño unilateral del área 6, que no compromete el área primaria ni suplementaria, no produce parecia ni alteración funcional aparente. El área motora suplementaria, o M2. El área motora suplementaria se encuentra a nivel de la circunvalación frontal superior, anterior al área 4. Las neuronas de M2 relacionadas con los movimientos son de tres tipos: células relacionadas con los movimientos proximales, células relacionadas con los movimientos distales y células activas durante todo el desempeño motor. La mayor parte de las neuronas de esta área se activan sin importar a qué lado del cuerpo se presente el movimiento. Se ha considerado que M2 interviene en mecanismos que ejercen influencia sobre el tono muscular y modifican la postura, la respuesta refleja automática de presión, la coordinación bimanual y el movimiento voluntario. Además, interviene en la programación de secuencias motoras complejas adquiridas. Las lesiones unilaterales del área suplementaria motora producen pérdida temporal en función del mantenimiento de la postura y la capacidad para realizar el movimiento, mientras que si dicha lesión se presenta en el área primaria, su disfunción será permanente. La asociación motora. Los impulsos que se originan en las áreas motoras se encargan no solo del movimiento, sino además del control del tono muscular y del mantenimiento de la postura. El impulso de las actividades que se originan en esas áreas, sean voluntarias e involuntarias, es regulado por el cerebelo, por medio de sus conexiones a través del tálamo, el cual funciona como una unidad integradora a la cual llegan estímulos de otras estructuras nerviosas, para así ser llevados a las diferentes áreas motoras según sea requerido, manteniendo así una armonía en el sistema. Aquí les presento mis referencias bibliográficas y muchas gracias por asistir.